Ahora mismo, en este preciso momento, millones de personas mayores de 60 años toman su medicación para la presión arterial cada mañana, verifican sus cifras, obtienen una lectura aparentemente aceptable y, sin saberlo, acumulan un daño silencioso que no podrán detectar hasta que sea demasiado tarde. No porque sean descuidados, no porque su médico sea incompetente, sino porque nadie les explicó que el número que persiguen, el que figura en su receta, el que su médico aprueba con satisfacción, fue calculado para un organismo 20 años más joven que el suyo. Permítame ser directa. Si usted tiene más de 60 años y está controlando su presión arterial, existe un proceso específico, documentado y peligroso que ocurre en sus arterias, en su cerebro y en sus riñones, y que su revisión médica rutinaria no está diseñada para detectar. Un proceso que no se desencadena por una presión demasiado elevada, sino por una presión que ha sido reducida por debajo de lo que su organismo, a su edad, puede tolerar de forma segura. Y lo más inquietante es que no duele. Se siente como un pequeño mareo al levantarse por las mañanas. Se siente como una leve confusión mental antes del primer café. Se siente como la necesidad de sujetarse al pasamanos de la escalera por un instante. Usted asumió que eso era el envejecimiento. No lo es. Y al terminar este vídeo, comprenderá exactamente qué es, por qué ocurre y qué debe decirle a su médico antes de que le renueven la próxima receta. Mi nombre es la doctora Elizabeth. Tengo más de 10 años de experiencia clínica, y la pregunta que respondo hoy es la que la mayoría de los pacientes mayores de 60 años nunca se han planteado. No cuál es su presión arterial, sino cuál debería ser realmente para un organismo de su edad, con arterias de su edad y un cerebro que depende de una presión adecuada para mantenerse alerta y funcional. La respuesta no es 120/80, y puedo demostrarlo. Existe un concepto conocido como el efecto de la curva en J, que el sistema médico rara vez tiene tiempo de explicar en una consulta de 7 minutos. Puede ser la información más relevante sobre su salud cardiovascular en este momento. Llegaremos a eso. Sígame. Cada parte de este vídeo se construye sobre la anterior, y el fragmento que cambiará su manera de entender todo esto está en la sección central. No lo omita. Para comprender por qué el número en su receta puede ser incorrecto para su organismo, primero debe entender de dónde proviene, y la historia resulta más incómoda de lo que muchos imaginan. El estándar de 120/80 no fue establecido a partir de estudios realizados en adultos mayores. Se construyó principalmente sobre investigaciones en poblaciones de mediana edad, personas de entre 40 y 50 años, y luego se extrapoló a todos los grupos etarios como si la biología humana permaneciera invariable entre los 45 y los 72 años. No es así. El razonamiento detrás del estándar era válido para la población en la que fue evaluado. Una presión más baja reduce la tensión sobre las paredes vasculares. Menos tensión equivale a menos infartos y menos accidentes cerebrovasculares. En una persona de 48 años con arterias elásticas y flexibles, esto se cumple. Más bajo es mejor. La evidencia es clara. Pero existe una realidad biológica que ese estándar ignoró. Después de los 60, las arterias cambian. No porque usted haya hecho algo incorrecto, no únicamente por la alimentación o la falta de ejercicio, sino simplemente por el paso del tiempo. La proteína colágeno se acumula en las paredes vasculares. Los depósitos de calcio se forman gradualmente. El revestimiento liso y elástico que se expandía y contraía con cada latido, a los 45 años, se vuelve progresivamente más rígido. Las arterias comienzan a comportarse menos como una manguera flexible y más como una tubería rígida. Y una tubería rígida requiere mayor presión para impulsar la sangre a través de ella, especialmente hacia arriba, contra la gravedad, desde el corazón hasta la parte superior del cerebro. Esto no es una enfermedad. Es fisiología normal del envejecimiento, documentada y bien establecida.
Y cuando la medicina aplica un objetivo de presión arterial diseñado para vasos elásticos de mediana edad a unos vasos más rígidos y envejecidos, las consecuencias son reales, medibles y, en demasiados casos, irreversibles. Las guías conjuntas de 2025 de la Asociación Americana del Corazón y el Colegio Americano de Cardiología recomiendan un objetivo inferior a 130/80 para la mayoría de los adultos. Esa guía refleja evidencia sólida a nivel poblacional. No la estoy descartando. La utilizo como punto de partida. Pero hay una palabra en esa guía que casi nadie lee con atención. La palabra es mayoría, no todos. Mayoría. Porque para una proporción significativa de adultos mayores de 60 años, especialmente aquellos con fragilidad, antecedentes de caídas, rigidez arterial documentada o que experimentan mareos o confusión al ponerse de pie, alcanzar ese objetivo crea un problema distinto y nuevo que la investigación en pacientes más jóvenes nunca fue diseñada para detectar. Quiero contarles sobre una paciente a la que llamaré Margarita. Margarita tenía 71 años. Era maestra jubilada, organizada, disciplinada y muy cuidadosa con su salud. Caminaba cada mañana. Cocinaba sus propias comidas. Asistía puntualmente a cada cita médica. Por todos los indicadores estándar, era una paciente modelo que hacía todo correctamente. Su presión arterial se mantenía alrededor de 148/84. Su médico, siguiendo el protocolo vigente, añadió un segundo medicamento antihipertensivo para llevarla hacia el objetivo de 130. 6 semanas después, su lectura era de 118/72. Su médico estaba satisfecho. El número había mejorado. El expediente se veía bien. Margarita no se sentía bien. Vino a consultarme porque no sabía identificar qué le ocurría. No estaba enferma de una manera que pudiera señalar, pero cada mañana experimentaba una confusión mental que nunca había sentido antes. Había estado a punto de tropezar en el escalón de su entrada 2 veces en 2 semanas. Sentía mareos en el instante en que se ponía de pie desde su sillón. Había dejado silenciosamente su caminata matutina porque no confiaba en sus propias piernas en la acera. 3 médicos le habían dicho que eso era normal. 3 médicos habían revisado su expediente, visto una lectura de 118/72 y concluido que todo iba bien. Cuando medí su presión arterial en posición acostada y luego inmediatamente al ponerse de pie, una prueba sencilla que no lleva más de 3 minutos y que se realiza en un porcentaje muy reducido de las consultas de rutina, su presión sistólica cayó 24 puntos en el momento en que pasó de estar acostada a estar de pie. 24 puntos. Eso se llama hipotensión ortostática. Su cerebro estaba siendo privado brevemente de flujo sanguíneo cada vez que se levantaba. Y nadie lo había detectado, porque nadie lo había buscado. Ajustamos su medicación con cuidado, en coordinación con su propio médico, y establecimos un rango objetivo adecuado para su biología real, no para la biología promedio de alguien 2 décadas más joven. La confusión mental desapareció en 2 semanas. Los mareos cesaron. Retomó su caminata matutina. En su cita de seguimiento, me dijo algo que no he olvidado. Me dijo, el número de la máquina se veía mejor, pero yo sentía que estaba desapareciendo. Pensé que así era como se sentía envejecer. No era así como se siente envejecer. Era el objetivo equivocado en el organismo equivocado. Y ella está lejos de ser la única paciente que he visto en esa situación exacta. Ahora permítame explicar la biología detrás de lo que le ocurrió a Margarita, porque esta es la parte que nadie se toma el tiempo de explicar, y es la parte que lo cambia todo. Comienza con la curva en J. Cuando los investigadores representan el riesgo cardiovascular en función de la presión arterial en una gráfica, esperan ver una línea recta. Mayor presión, mayor riesgo. Menor presión, menor riesgo. Simple y directo. Pero lo que los datos muestran realmente en adultos mayores tiene forma de J. El riesgo disminuye a medida que la presión desciende desde niveles peligrosamente elevados. Eso es lo esperado.
Pero luego, por debajo de cierto umbral, la curva vuelve a ascender. El riesgo comienza a aumentar. La gráfica forma una J. Investigaciones publicadas en múltiples estudios de gran escala confirman este patrón. Un análisis encontró que el riesgo de mortalidad cardiovascular asociado con una presión diastólica baja estaba concentrado específicamente en pacientes mayores de 60 años. Por debajo de 70 milímetros Amjogrio en la presión diastólica, el riesgo aumentaba de manera significativa. El mecanismo ha sido identificado y replicado. Durante la diástole, la fase de reposo entre latidos, las arterias coronarias que suministran sangre al músculo cardíaco reciben la mayor parte de su perfusión. Si la presión diastólica se reduce en exceso, el músculo cardíaco comienza a recibir una perfusión insuficiente durante su propia fase de reposo. No suficiente para provocar un infarto hoy, suficiente para acumular daño silenciosamente durante meses y años. Y aquí es donde la rigidez arterial se convierte en el elemento crítico que la mayoría de las conversaciones sobre presión arterial omiten por completo. Cuando las arterias son elásticas, como en los adultos jóvenes, actúan como un amortiguador. La aorta se expande para absorber el impulso de sangre expulsado con cada latido, y luego retrocede para mantener una presión estable entre los latidos. Ese retroceso elástico es lo que sostiene la presión diastólica. En arterias rígidas y envejecidas, ese retroceso se debilita. La aorta ya no recupera su forma como antes. La presión sistólica aumenta porque las paredes rígidas no pueden absorber el impulso. La presión diastólica cae porque hay menos retroceso elástico para sostener la presión entre latidos. El resultado es una brecha creciente entre el número superior e inferior, denominada presión de pulso, y constituye uno de los indicadores más fiables del envejecimiento vascular. Esto es urgentemente relevante para las personas que toman medicación antihipertensiva después de los 60. La mayoría de los medicamentos antihipertensivos actúan reduciendo la presión sistólica, el número superior. Para eso están diseñados. Pero en un sistema arterial ya rígido, con una presión diastólica que disminuye de manera natural, una medicación agresiva puede llevar el número inferior a un rango donde la perfusión coronaria se ve comprometida, donde el flujo sanguíneo cerebral, al ponerse de pie, resulta insuficiente, y donde los riñones, que requieren una presión adecuada para filtrar 200 litros de sangre al día, comienzan a perder función de forma silenciosa y sin síntomas. Un estudio de una clínica terciaria de hipertensión de gran escala encontró que una presión diastólica inferior a 80 milímetros Hg estaba asociada con un aumento del 33% en el riesgo de resultados cardiovasculares, incluyendo cardiopatía isquémica e insuficiencia cardíaca, en pacientes hipertensos tratados. No es una señal menor. No es un hallazgo marginal. Un aumento del 33% en el riesgo en pacientes cuyo expediente mostraba una presión arterial bien controlada. El cerebro es igualmente vulnerable. Investigaciones publicadas en múltiples revistas de neurociencia y cardiología han establecido una asociación directa y documentada entre la rigidez arterial, la reducción del flujo sanguíneo cerebral y el deterioro cognitivo. Cuando las arterias rígidas no logran proporcionar un flujo sanguíneo adecuado y constante a los pequeños vasos del cerebro, la sustancia blanca comienza a deteriorarse. La función ejecutiva se deteriora. La velocidad de procesamiento disminuye. La memoria se vuelve poco fiable. Y como ocurre gradualmente a lo largo de años, la mayoría de las personas y la mayoría de los médicos lo atribuyen por completo al envejecimiento. No es únicamente envejecimiento. Una parte significativa de lo que llamamos deterioro cognitivo relacionado con la edad en personas mayores de 60 años tiene origen vascular, y una parte significativa de ese daño vascular es impulsada por una presión arterial que ha sido reducida por debajo del umbral que un sistema cardiovascular rígido y envejecido puede tolerar de forma segura. Esta es la sección central que le prometí. Esta es la pieza que cambia cómo debería pensar en cada lectura de presión arterial que tome a partir de este momento.
Antes de darle los números reales y las 3 preguntas que debe llevar a su médico, quiero preguntarle algo directamente. Cuando su médico mide su presión arterial, ¿lo hace en posición acostada y luego de pie? ¿Sí o no? Deje su respuesta en los comentarios ahora mismo. Porque en mi experiencia clínica, la gran mayoría de los pacientes mayores de 60 años nunca han tenido esa prueba de 2 posiciones realizada en una misma consulta. Y su respuesta determinará exactamente lo que abordaré a continuación en esta serie. Leo todos los comentarios. Cuénteme. Entonces, ¿a qué presión arterial debería aspirar realmente después de los 60? Esta es la respuesta honesta que dan los mejores médicos, y es la que doy a mis propios pacientes. Depende de quién es usted específicamente. Pero eso no es una respuesta vaga. Depende de factores claramente identificables, y una vez que los comprende, puede mantener una conversación informada con su médico en lugar de simplemente aceptar un objetivo impreso. Para la mayoría de los adultos activos e independientes de entre 60 y 75 años, sin antecedentes significativos de caídas, sin fragilidad documentada, sin mareos al ponerse de pie, el objetivo de la AHA-AACC 2025 de menos de 130/80 está respaldado por evidencia sólida. El ensayo SPRINT, el ensayo STEP y múltiples metaanálisis de gran escala confirman que alcanzar este objetivo reduce los accidentes cerebrovasculares, los infartos y la mortalidad cardiovascular en este grupo. Si este es su caso, ese objetivo lo protege, sin reservas. Para los adultos mayores de 75 años, o para cualquier adulto mayor de 60 que experimente mareos o sensación de inestabilidad al ponerse de pie, que haya sufrido una caída en el último año, que presente fragilidad documentada, o que haya notado cambios en la memoria o en la función cognitiva, el panorama se vuelve considerablemente más complejo. Las guías de la Sociedad Europea de Hipertensión, que aplican objetivos diferenciados por edad, recomiendan un rango sistólico de 130 a 139 para adultos de entre 65 y 79 años, y permiten un rango de 140 a 150 para los mayores de 80 o para individuos frágiles. Ese rango más elevado no representa una concesión a un tratamiento insuficiente. Es medicina biológicamente apropiada que tiene en cuenta lo que un sistema arterial rígido necesita realmente para funcionar de manera segura. El número que más importa, y que la mayoría de los pacientes mayores de 60 años nunca han monitoreado, no es la lectura en el aparato de la clínica, es la diferencia entre su lectura en posición acostada y su lectura en posición de pie. Una caída de más de 20 puntos en la presión sistólica al ponerse de pie es la definición clínica de hipotensión ortostática. Afecta a entre el 10 y el 30% de los adultos mayores. Una investigación que incluyó a más de 49.000 individuos confirmó que conlleva un riesgo de caídas un 73% mayor. Y una caída en una persona mayor de 60 años no es una molestia menor. Las fracturas de cadera en este grupo etario están asociadas con un aumento 5 veces mayor en la mortalidad al año. Estas no son estadísticas infrecuentes. Son las consecuencias cotidianas de un objetivo de presión arterial aplicado sin considerar lo que ocurre en el momento en que el paciente se pone de pie. Esto es lo que quiero que anote antes de que termine este vídeo. 3 preguntas. Llévelas a su próxima consulta. Léalas desde su teléfono si es necesario. Pregunta 1. ¿Puede medir mi presión arterial en posición acostada y luego de pie para verificar si tengo hipotensión ortostática? Esa prueba lleva 3 minutos. Detecta el problema que ninguna lectura en posición sentada revelará jamás. Pregunta 2. Considerando mi edad específica, mi salud arterial y mis síntomas, ¿cuál es el rango de presión arterial adecuado para mi organismo en particular y no simplemente para el promedio poblacional? Esta pregunta demuestra que usted comprende la complejidad del asunto. Invita a una medicina individualizada. Cualquier médico competente la recibirá con agrado. Pregunta 3.
¿Podría alguno de mis medicamentos actuales estar contribuyendo a los mareos, la sensación de inestabilidad o la confusión mental? La hipotensión ortostática en adultos mayores es frecuentemente causada o agravada por la medicación. Los diuréticos, los betabloqueantes, los bloqueantes de los canales de calcio, los inhibidores de la ECA y algunos antidepresivos conllevan este riesgo, especialmente cuando se combinan. Su lista completa de medicamentos merece una revisión por parte de alguien que evalúe el conjunto, no cada fármaco de forma aislada. 3 preguntas, una consulta. El potencial de transformar la calidad de su atención médica durante años. Margarita regresó 4 meses después de que ajustamos su tratamiento. No había sufrido ninguna caída. Los mareos al ponerse de pie habían desaparecido. Volvía a caminar cada mañana 45 minutos, la misma ruta que había recorrido durante años. Y la confusión mental que había aceptado silenciosamente como el costo inevitable de envejecer había desaparecido por completo. Su presión arterial rondaba los 138/76, no 118. No el número que su médico había buscado originalmente, sino el número correcto. El número al que su organismo particular, sus arterias de 71 años, su sistema cardiovascular envejecido pero aún funcional, podía suministrar sangre adecuada a su cerebro, sus riñones y su músculo cardíaco sin provocar una crisis cada vez que se levantaba de una silla. Me dijo algo a lo que regreso con frecuencia cuando atiendo a un paciente en una situación similar. Me dijo: pasé 2 meses sintiéndome como si estuviera desapareciendo, y pensé que así era como se suponía que debía sentirse envejecer. Necesito que escuche esa frase con claridad, porque demasiadas personas mayores de 60 años viven una versión más silenciosa y disminuida de su vida. Menos alertos, menos estables, menos seguros en su movilidad, y atribuyen todo ello a la edad. Parte de ello es la edad, pero una porción significativa, medible y reversible, es consecuencia del objetivo de presión arterial incorrecto aplicado en el organismo incorrecto, sin que nadie se detenga a hacer las preguntas correctas. No se supone que deba sentirse confuso. No se supone que deba sujetarse al pasamanos de sus propias escaleras cada mañana. No se supone que deba dudar antes de ponerse de pie. Estas no son las consecuencias inevitables de haber superado los 60 años. Son señales, y ahora usted sabe lo que pueden estar indicando. Permítame resumir todo antes de que se vaya, porque quiero que salga de este vídeo con total claridad. La verdad real sobre la presión arterial después de los 60 es la siguiente. El estándar de 120/80 fue construido sobre investigaciones realizadas en adultos de mediana edad. Es un punto de partida razonable a nivel poblacional, pero no es automáticamente correcto para todos los mayores de 60 años. Después de los 60, el endurecimiento arterial normal cambia lo que su sistema cardiovascular necesita. Las arterias que ya no pueden recuperarse elásticamente entre latidos producen naturalmente una presión diastólica más baja. Una medicación agresiva que reduzca esto aún más puede privar a sus arterias coronarias, su cerebro y sus riñones de la perfusión que requieren para funcionar. El efecto de la curva en J es real y está documentado. Por debajo de cierto umbral diastólico, particularmente en adultos mayores con enfermedad coronaria existente o rigidez arterial, el riesgo cardiovascular no continúa disminuyendo, vuelve a aumentar. La hipotensión ortostática, la caída peligrosa de presión al ponerse de pie, afecta hasta el 30% de los adultos mayores y está asociada con un riesgo de caídas un 73% mayor. Casi nunca se detecta a menos que alguien realice específicamente la medición en posición acostada y de pie. Solicite esa prueba por su nombre. Para la mayoría de los adultos activos de entre 60 y 75 años, el objetivo de menos de 130/80 está bien respaldado por la evidencia. Para los adultos mayores de 75 años o cualquier persona con fragilidad, antecedentes de caídas o mareos al ponerse de pie, un rango individualizado más elevado, guiado por un médico que conozca su situación completa, puede ser no solo aceptable, sino esencial.
Sus 3 preguntas para su próxima consulta. Prueba de presión arterial en posición acostada y de pie. Conversación sobre un objetivo individualizado. Y revisión completa de la medicación en busca de contribuyentes ortostáticos. Anótelas. Utilícelas. Ahora, genuinamente me interesa saber su opinión. ¿Alguna vez ha sentido mareos, confusión mental o inestabilidad y simplemente lo atribuyó al envejecimiento? ¿Y su médico ha medido alguna vez su presión arterial en ambas posiciones? Deje su respuesta en los comentarios. Leo cada una de las respuestas y lo que comparte determina genuinamente lo que abordo a continuación. Si este vídeo le proporcionó algo útil, por favor, compártalo. No por el canal, sino por esa persona en su vida que tiene más de 60 años, que toma fielmente su medicación cada mañana, cuyos números se ven bien en papel, y que no tiene idea de que verse bien en papel puede no significar estar bien en la práctica. Compartirlo podría importar más de lo que imagina. Suscríbase para más conversaciones honestas sobre la salud después de los 60. La próxima vez, hablaremos sobre los 5 medicamentos para la presión arterial más comúnmente recetados a adultos mayores y los efectos secundarios cardíacos y cognitivos específicos sobre los que casi nadie recibe advertencias en el momento de la prescripción. Querrá escuchar eso antes de su próxima revisión de medicamentos. Una última cosa. Todo lo que he compartido hoy está basado en investigación publicada actualmente y en mi experiencia clínica. Su situación es específica para usted. Sus medicamentos, su historial y su fisiología son individuales. No ajuste ni interrumpa ningún medicamento basándose en lo que escuchó en este vídeo. Lleve estas preguntas a su propio médico. Esa conversación, informada, directa y sin prisa, es exactamente donde comienza la buena medicina. Soy la doctora Elizabeth. Manténgase informado, manténgase empoderado y cuide de manera excepcional el cuerpo que lo ha sostenido cada día de su vida. Los veo en el próximo vídeo.